El Señor, gloria a Dios. Toda la honra, toda la gloria sea para Jehová nuestro Amén, Dios. aleluya. Amados hermanos, que Jehová nuestro Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Que vive, hermanos, Cristo. y a su nombre, Gloria a Dios. y a su pueblo, Gloria, aleluya. todo lo que respira, hermanos. Alabe a Jehová. Alabemos a Jehová nuestro Dios. Aleluya. Doy gracias primeramente a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como también el poder del Espíritu Santo de Dios, el gran consolador. A mi amado pastor, mi hermano Rafael, que me concede este hermoso privilegio, así como también a toda la amada iglesia que está presente, que es luz y antorcha de este mundo. Aleluya. Voy a pedirles, hermanos, que vayamos a lo que es Santiago, Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, verso 19. Santiago 1, 19. Aleluya. Si usted y yo, mis amados hermanos, vivimos el Evangelio, vivimos la palabra, nos vamos a gozar con esta palabra. Pero si no es así, hermanos, no va a haber gozo en usted ni en mí. Amén. Santiago 1:19. Vamos a leer la poderosa palabra como está escrito. En el nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios, el gran consolador, y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Aleluya. recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Leamos el 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Si usted ve allí, hermanos, ahí dice hacedores de la palabra. Este mensaje, hermanos, es para toda la iglesia en general. Pero también, óigame bien, hermanos, especialmente, oiga, para aquellos que predicamos la palabra. Ahí dice hacedores de la palabra. La palabra de nuestro Dios dice, mis amados hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él dice, y entonces dice, les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad. Déjenme decirles, mis amados hermanos, de que muchos en aquel día se van a condenar. ¿Por qué, hermanos? Por el tema que estamos viendo en esta preciosa noche. Muchos hermanos pueden andar predicando, hermanos. Muchos pueden andar orando, que los enfermos, óigame bien, ellos sanen.
Muchos, como he dicho, pueden predicar la palabra, hermanos, pueden conocer la escritura, óigame bien, desde el inicio, que es Génesis, hasta el final, oiga, que es Apocalipsis, y pueden predicar, hermanos, de tal manera, hermanos, que muchos se conviertan, hermanos, de los errores que están haciendo. Oiga, que muchos evangelistas pueden predicar la palabra y pueden llegar muchas almas al evangelio. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, de que de nada va a servir, oiga, si el que predica, óigame bien, o aquel que está, óigame bien, en la iglesia, mis amados hermanos, que está únicamente como un miembro, si aquel, óigame bien, no es hacedor de la palabra. En aquel día, mis amados hermanos, muchos únicamente van a ser un puente nada más para que muchos se salven, pero lastimosamente ellos van a condenarse. ¿Pero por qué, mis hermanos? Simplemente, hermanos, por no obedecer la palabra, por no ser hacedor de la palabra. Para que usted y yo, hermanos, seamos hacedor de la palabra, ¿sabe qué tenemos que hacer primero, mis amados hermanos? Leer la escritura. Nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad la escritura, ya que en ella os parece, dice, que hay vida eterna. Si usted y yo, mis amados hermanos, no escudriñamos la escritura, ¿cómo vamos a saber qué se encuentra escrito en ese sagrado libro? La palabra de nuestro Dios dice en Josué, hermanos, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y ahí dice, oiga, para que guardes y hagas, oiga, está hablando de ser hacedor, conforme dice a todo, a lo que en él está, dice, escrito. Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Amén. Y ahí dice, porque de día y de noche meditarás, dice, en él. Pero qué triste, mis amados hermanos, de que hoy en día muchos que dicen que es creyente, muchos que dicen ser hijo de Dios, mis amados hermanos, en lugar de escudriñar la escritura, en lugar de leer la escritura, lastimosamente, mis amados hermanos, andan perdiendo el tiempo en algunas cosas. Hermanitos y hermanitas, mis amados hermanos, que hoy en día pierden el tiempo tanto viendo televisión, mis amados hermanos, desvelándose en la noche viendo televisión. Amén. Viendo novelas, incluso desvelándose en sus teléfonos, mis amados hermanos, pasan ahí chateando, pero lastimosamente no leen la palabra. Amén. ¿Por qué el Hijo de Dios no puede ser hacedor de la palabra? Primeramente porque el Hijo de Dios, hoy en día, aquel que no estudia la palabra, y déjeme decirle claramente, es un ignorante por no leer la escritura. Amén. ¿Cómo va a ser hacedor de la palabra? No puede ser hacedor de la palabra. Si usted y yo no conocemos lo que está escrito aquí en esta escritura, somos ignorantes y no vamos a ser hacedor de la palabra. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, ¿por qué el Hijo de Dios hoy no es hacedor de la palabra? Primero, porque aquel que está de líder en las iglesias, llámese pastor, llámese diácono, llámese ministro, mis amados hermanos, déjenme decirle que lastimosamente, hermanos, no viene instruyendo al pueblo como tiene que ser, sino que únicamente, mis amados hermanos, viene a traer en algunas iglesias, mis amados hermanos, aquellos mensajes, como he dicho, aquellos mensajes, hermanos, que no edifican al Hijo de Dios, aquellos mensajes, mis amados hermanos, que son acomodados, apáticos, hermanos, aquellos mensajes, hermanos, de prosperidad, hermanos, como he dicho, que no hace que el Hijo de Dios cambie. Amén. Aquellos mensajes, hermanos, que les gusta, oígame bien, al Hijo de Dios de este tiempo,
que le gusta que únicamente, hermano, se le pase a contar fábulas, se le pase a contar historias agradables, mis amados hermanos, para, con el hecho de que el Hijo de Dios se sienta bien. El Hijo de Dios allí, mis hermanos, se edifica en la carne, pero el Espíritu no se edifica. Amén. ¿Cómo el Hijo de Dios, mis amados hermanos, va a ser hacedor de la palabra de esta manera? No se puede. No puede hacer, mis amados hermanos. Si al Hijo de Dios, si a usted y a mí no nos instruye como es debido, usted y yo no vamos a ser hacedor de la palabra. Sí, amén. Si usted y yo, mis amados hermanos, no leemos la palabra, no vamos a ser hacedor de la palabra también. Por eso, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, mis amados hermanos? Leer la Escritura. La palabra que hemos leído dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Qué nos está aconsejando el apóstol Santiago, mis amados hermanos? Que seamos prudentes. Amén, Señor. Sí, amén. Pero a veces el Hijo de Dios, hermano, no conoce lo que es prudencia. A veces el Hijo de Dios, mis amados hermanos, únicamente viene y habla rápidamente sin entender, sin analizar, amados hermanos, que de repente usted, mis amados hermanos, con algo que pueda hablar, mis amados hermanos, usted va a ofender al hermano, al Hijo de Dios, a los vecinos, a los amigos. Todo hombre sea pronto para oír, dice. Ahí está hablando para los hombres, pero también para las mujeres también. No va a creer la mujercita que solo para los varones, no, es para todos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, o sea, que sea prudente. O sea, que usted y yo, mis amados hermanos, escuchemos, mis amados hermanos, cuando usted venga a la iglesia, mis amados hermanos, que usted venga, oiga bien, con un corazón dispuesto a adorar a Dios, pero así también, mis amados hermanos, a oír palabra de Dios también, para que usted sea edificado. Amén. Pero a veces, mis amados hermanos, el Hijo de Dios llega a la iglesia y no quiere oír palabra de Dios. No le gusta. A veces el Hijo de Dios, hermano, llega al culto, pero a veces solo es una apariencia, una presencia de que el hermanito, la hermanita está aquí. Pero a veces, hermanos, es una apariencia nada más. Hermanos, déjenme decirles, mis amados hermanos, desde el momento que usted viene a la iglesia, viene usted a adorar a Dios, viene a adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos, viene oiga bien, a glorificar su santo y poderoso nombre. Pero déjeme decirle, mi amada iglesia, en esta hora, que usted también, óigame bien, aparte de adorar a Dios, usted viene a oír palabra de Dios también a este lugar. Amén. Y esta es su escuela. Sí, amén. Y esta es mi escuela también. Amén. Aquí es donde usted, mis amados hermanos, usted va a aprender, óigame bien, a ver de qué manera usted puede estar bien ante la presencia de Dios. Amén. Aquí está la palabra, aquí dice, hacedores de la palabra, este tema en esta noche. Y ya dijimos, ser hacedores de la palabra, ¿qué significa? Que tanto usted, mi hermano, usted ve bien, usted que predica la palabra, usted que estudia la palabra, yo que predico la palabra, mis amados hermanos, ¿qué significa esto, mis amados hermanos? Que esto significa que yo tengo que vivir, óigame bien, lo que yo predico. Amén. Amén. Yo siempre he dicho, mis amados hermanos, déjenme decirle, de que yo no voy a pasar a predicar algo que no vivo. Y usted podría decir, pero el hermano está diciendo esto. Claro, el hermano está diciendo eso porque nosotros no lo podemos conocer a él. Es cierto, usted a mí no me pueden conocer, pero hay alguien que está en los cielos y que él sabe que yo no miento. No me gusta mentir. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque todo aquel que me miente, que ama y practica la mentira, el tal es un hijo del diablo. Amén. Aquel que predica, óigame bien, como he dicho, tiene la responsabilidad siempre, mis amados hermanos, de vivir la palabra. Amén. ¿Y cómo? Siendo un ejemplo. Porque si yo predico la palabra, mis amados hermanos, pero no soy ejemplo, dígame, hermano, si usted va a querer
imitar las obras que yo hago. No. No va a querer imitar, hermano. Y Aleluya. es más, me va a criticar usted a mí. Aleluya. Pero si yo me pongo como ejemplo, pero ¿qué sucede hoy en día? Oiga, aquellos que enseñan la palabra, vienen y se excusan y dicen, mis amados hermanos, no se fijen en mí, yo soy un pecador. Qué hermano más aguado de ese tiempo, hermano. Vaya. Qué aguado es hermano. Y la palabra aguado no es mala palabra. Lo podemos hablar después si quiere. Déjenme decirle, mis amados hermanos, el apóstol Pablo dijo una palabra y él dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Amén. Pero ¿por qué entonces aquellos que predicamos la palabra no podemos decir, ser imitadores de mí, o sean imitadores de mí, como yo lo soy de Pablo? Y si yo soy imitador de Pablo, soy imitador de Cristo también. Sí, amén. Amén. Pero ¿saben qué sucede, mis amados hermanos? Que hoy en día hay muchos que se paran en los altares, mis amados hermanos, que dicen que no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, que esto es pecado, que esto hay que dejarlo a un lado. Pero lastimosamente, mis amados hermanos, ellos están cometiendo esos errores. Es cierto. Son unos hipócritas. Sí, fariseo. Aleluya. Son unos fariseos. Y hay muchos, mis amados hermanos, que déjenme decirle que no puede venir y predicar la palabra, óigame bien, o sea, la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque ellos están viviendo el pecado. Y amén. Y el pecado no los deja. Muchos hombres, hermanos, que antes predicaban, óigame bien, en contra del adulterio, pero que lastimosamente hoy el diablo les ha tapado la boca. Y están ahí sentados porque ya cometieron adulterio. Amén. Sí, amén. Mi hermano, hace unos días él comentaba y él decía, para la gloria de Dios, decía él que tenía tantos años de estar casado, decía él, con su esposa, que no había desnudado a otra esposa más que a su esposa, Aleluya. y que él podía predicar, decía, con toda libertad contra el adulterio. Sí, amén. Así es. Eso es cuando la persona es hacedor de la palabra. Aleluya. De igual manera, yo también con mi esposa, para la gloria de Dios. Oiga, hermanos, no tenemos muchos años, solo tenemos 20 años de estar casados. Pero para la honra y gloria de Dios, déjeme decirle que también yo puedo predicar en contra del adulterio también. Aleluya. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Sabe por qué? Porque yo me gusta vivir la palabra. Amén. Amén. Aleluya. No crean, hermanitos. No crean, hermanitos, que en todo lugar donde uno anda no le sale una su muchacha por ahí. Abundan. Abundan. Sí, abundan. Pero no solo la Trampa del muchacha. diablo. Es Satanás que está dentro de la muchacha. Así es. Son demonios que están dentro de la muchacha. Oiga, ¿Para qué? hermana. Para que el Hijo de Dios mire. Caiga. Aleluya. Para que el Hijo de Dios mire y después esté callado. Dios tenga misericordia. Y que después no pueda predicar en contra del adulterio. Bien, Muchos bien. hombres han caído así en este tiempo. Hombres que han sido, hombres que han predicado rectamente la palabra, pero que después Satanás les pone un tapón. Amén. Todo por no saber, oigan, estar firme. La palabra de Dios dice, el que está firme dice, mire, dice que no caiga. Aleluya. Pero muchos hoy en día, mis amados hermanos, medio le pone una mujercita allí a un varón y ya lo botan. Buena cascarita y cae. Una cascarita, como dice mi hermano, y caen. También a la hembra, le ponen un muchachito ahí, también ya rápido caen. Amados, la palabra que hemos leído dice, aquí dice el 22, pero dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice, Amén. engañándoos a vosotros mismos. O sea, que lo que usted predica, lo que usted habla, lo que usted lee, lo que usted canta, mis amados hermanos, lo que usted oye de la palabra, usted tiene que vivirlo también. Y yo también. Pero, qué triste, mis amados hermanos, que el creyente está hoy en día en las iglesias todos los días. Pero que escucha palabra, mis amados hermanos, que le entró por un oído y le salió por el otro oído. Y amén. Así es. Esos son los vividores olvidadizos que dice la Escritura. Aleluya. Amén. Y es por eso, mis amados hermanos, que el Hijo de Dios no se goza en la palabra. Al inicio le dije, si usted es hacedor de la palabra, se va a gozar con esta palabra. Sí, amén. Pero si no es hacedor, usted va a decir que yo termine de predicar hoy en esta Y noche. amén.
muchos predican y dicen que tenemos que amar a nuestro hermano. Pero que lastimosamente, mis amados hermanos, hoy en día se da mucho de que aquel que dice que es creyente, oiga, que es hijo de Dios, que está todos los días en la iglesia, pero no solo me refiero a aquel que está únicamente como hijo de Dios, me refiero también a muchos pastores hoy en día que lastimosamente, mis amados hermanos, dicen que aman al prójimo, que aman al hermano, pero que tienen odio, rencor en su corazón. Amén. Incluso hay pastores que entre ellos mismos no se hablan. Hermanos, porque el ser de la otra iglesia no le habla al hermanito de la otra iglesia. Fuego le va a Y tocar. está predicando que ama al hermano. Qué triste, ¿no? Sí. Muchos que predican, que dicen que no hay que adulterar, mis amados hermanos, y ellos lo andan haciendo. Amén. Muchos que predican que no hay que ser idólatras, y ellos andan idólatras también. Aquí se le dio tanto, hermano. Amén. Aquí se le dio. ¿Verdad? Sí. Muchos que dicen que confían en Dios y no confían en Dios, confían en los brujos y se van para donde el brujo también. Amén. Así es. Aleluya. Amados, la palabra de nuestro Dios dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Si usted lee la palabra, oiga, si usted sabe que ningún idólatra va a entrar en el reino de los cielos, que ningún adúltero, ningún fornicario, mis amados hermanos, va a entrar en el reino de los cielos, oiga. Pero si usted está cometiendo esos pecados, entonces usted no es hacedor de la palabra tampoco. Amén. Así es. Solamente la ha oído nada más. Sí. Y no ha nacido de nuevo, déjeme decirle. Si Amén. el hermano Carlos viene a predicarle a usted aquí palabra recta, pero si el hermano Carlos no la vive, de nada le va a servir y en aquel día se va a ir para el infierno. Sí. Y eso lo he dicho muchas veces en muchos lugares. Amén. Yo como predicador, la palabra de mi Dios a mí me dice, amados míos, dice, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si yo conozco la palabra, pero no soy hacedor de la palabra, yo voy a recibir mayor Sí, condenación. amén. Si yo conozco la palabra, pero no le enseño como es debido, yo voy a recibir mayor condenación. Sí. Como siempre he dicho, mis amados hermanos, todo aquel que predica se convierte en un maestro. Amén. Así es que hay que tener cuidado, porque lo que usted va a predicar, usted va a asegurarse que eso primeramente esté en la Escritura. Segundo, que es el Dios de los cielos que a usted lo está dirigiendo para que usted dé el discernimiento. Pero como he dicho muchas veces, mis amados hermanos, tenga cuidado. Si usted sabe que usted anda con los deseos de la carne, deje de andar, no pase ni al frente, no pase a predicar, mejor quédese sentadito y que predique otro. Porque si usted anda en la carne, carne va a enseñar al pueblo y el pueblo no se va a edificar. Vamos a leer otra parte, mis amados hermanos. Vámonos a Romanos 2:21, porque el tiempo nos avanza. Y ahí dice, oiga, mis amados hermanos, Romanos 2:21. Tú pues, dice, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Aquí les está hablando, mis amados hermanos, a todos aquellos que predican la palabra. A todos aquellos que predicamos la palabra. Amén.
que decimos, hermano, no hagan esto. Hermano, esto es pecado. Hermano, eso no hay que hacerlo. Pero que uno lo anda haciendo. Más lo hacen. Hipócrita. Ese es ser un fariseo hipócrita. Amén. Amén. Y hoy en día hay mucho así en las iglesias. Por eso es que el Hijo de Dios, mis amados hermanos, no es, óyeme bien, no es edificable. Aquí dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Hace unos días, mis amados hermanos, hablábamos de lo que era el diezmo. Y hablábamos, mis amados hermanos, de que muchos andan lucrando del Evangelio. Que muchos hermanos andan exigiendo el diezmo. Y hablábamos también, la palabra de nuestro Dios dice, el que antes dice hurtaba, no hurte más, sino que dice trabaje con sus manos, dice en lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece, dice, necesidad. Pero muchos hermanos de que antes, hermanos, andaban hurtando, mis amados hermanos, y hoy están en la iglesia predicando que no hurten y ellos están hurtando. Amén. Son ladrones. Sí, grandes ladrones. ¿Por qué es que andan hurtando? Porque se andan lucrando del Evangelio. Se andan lucrando, hermanos, de los diezmos, se andan lucrando de las ofrendas. Ya dejaron de trabajar para vivir de esto. Como dicen mis hermanos, han dejado de trabajar para que estén ser mantenidos, que el pueblo lo esté manteniendo. Amén. Y ahí están en las iglesias. Ahí están dirigiendo la obra de Dios, ellos supuestamente. Y siguen hurtando como antes. O sea que ellos no son hacedores de la palabra. Así es, amén. Únicamente, mis amados hermanos, la conocen nada más, pero no la viven. Porque si ellos fueran hacedores de la palabra, no estarían haciendo lo que están haciendo hoy en día con la iglesia. Amén. Dice, tú que hurtas, y ahí dice, tú que dices que no se adultera lo que hablamos de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir, mis amados hermanos? Que, oiga bien, usted que predica la palabra, usted que dice que enseña la palabra, si usted dice que no hay que hacer esto, que no hay que hacer lo otro, o sea, lo que está aquí adentro de la palabra, o sea, conforme los mandamientos de Dios, usted no tiene que hacerlos también. Pero ¿qué sucede hoy en día? Muchos predican, no hay que hacer esto, y ellos lo dan así. Así es. Sí, amén. Y es por eso que ellos no pueden ser un ejemplo para el Hijo de Dios. Por eso, mis amados hermanos, déjenme decirles, hay muchos creyentes que hoy en día no reciben la palabra. ¿Por qué? Porque estos hombres que enseñan la palabra dicen que no hay que hacer esto, pero ellos lo andan haciendo. Entonces, ¿qué dice? El Hijo de Dios. El hermano habla de esto, pero él no lo vive. Oiga, mis amados hermanos, todo aquello lo que predicamos, usted puede predicar bastante bien, puede hacerlo bonito, lo puede usar Dios, déjeme decirle, pero si usted con el ejemplo no lo hace, de nada sirve. El Hijo de Dios no va a recibir la palabra. Esa es una de las razones por las cuales el Hijo de Dios no recibe la palabra. Así es. Sí, Señor. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que le decía, sé ejemplo a los creyentes. Y ahí le decía unas cualidades, unas características. O sea, que él estaba diciendo que él fuera hacedor de la palabra. También le decía a Tito, que se presentara a él como ejemplo, le decía. Pero no solo le dice a Tito, no solo le dice a Timoteo, le dice a todo aquel que predica la palabra. O sea, a mí y a aquellos que predicamos la palabra. Aquellos que están de líderes en la iglesia. Aquellos que están como pastores de la iglesia. Sí, amén. Ya.
para ir finalizando, mis amados hermanos, quiero ponerle un ejemplo. Como le digo, hay muchos hoy en día que son pastores, que están instruyendo al pueblo y hablan la palabra, pero no la viven. Y le voy a hablar de un caso verídico, eso estaba aquí, por acá cerca. Hay un pastor, déjeme decirle, y si yo hablo de esto es porque vea que le estoy poniendo ejemplo conforme a lo que estamos leyendo. Este pastor, mis amados hermanos, él hablaba en contra de lo que era, oigan, el comercio en la iglesia. Me estoy refiriendo, hermanos, a las ventas, me estoy refiriendo a las rifas. Y yo entiendo que él haya hablado de eso porque a nuestro Dios no le agrada que, oiga, que en el templo de Dios, oiga, que en la casa de Dios se den esas cosas. Y ustedes saben por qué. Amén. Pero déjenme decirles de que él hablaba tanto de eso, oiga, y venía y prácticamente atacaba a otras congregaciones con eso. Pero ¿sabe qué sucede? Que lastimosamente él de repente vino y él también hizo ventas también. Hizo rifas también. Oiga. Una excursión también. Y hizo excursión también. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, que en esa excursión no iban solo hijos de Dios. Ahí iban paganos. Ahí iban marihuaneros. Quería pisto el pastor. ¿Sí? Quería que se le llenara el bus. Sí. Payaso. Ahí iban tomando también. Y yo dije, qué tremendo, dije yo. Mejor este hermano no hubiera abierto la boca mejor. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque después, lastimosamente, por no ser hacedor de la palabra él ha dado en boca de mucha gente. Gente a la cual él ha criticado. Y él hizo cosas peor, oígame bien, que ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiero darle a entender, mis amados hermanos? Que si usted, oiga, conoce la palabra, y si no la conoce, es bueno que la conozca. ¿Saben por qué? Porque así es como usted va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, qué es la maldad y qué es el pecado. Y que usted, mis amados hermanos, únicamente, esta escritura no es únicamente para que usted únicamente la lea, o que únicamente yo la lea. Esta escritura es para que usted y yo nos dirijamos por ella, para que usted, mis amados hermanos, vivamos esta palabra. O sea, que seamos hacedor de la palabra. Amén. Pero qué triste, mis amados hermanos, que hoy el Hijo de Dios oye palabra de Dios, pero como he dicho, lastimosamente le entró un oído y le saque por el otro. Sí, amén. Así pasa. Y principalmente, mis amados hermanos, cuando se le está hablando algo en contra de un pecado que el Hijo de Dios está cometiendo. Pero déjeme decirle que si se trae este tipo de tema, mis amados hermanos, es primeramente porque Dios lo pone en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Si se trae este tipo de tema es para que usted, oiga, se edifique. Es para que usted, mis amados hermanos, diga, si la palabra dice esto, yo tengo que hacer conforme a la escritura. Pero a veces, como el Hijo de Dios es rebelde, el Hijo de Dios no quiere hacer lo que dice la palabra, sino que se va por otros lados. Sí. Pero ¿cuál es el consejo entonces, mis amados hermanos, para terminar este mensaje? El consejo es, mis amados hermanos, de que si usted y yo, hasta este momento, oiga, usted, hermano, hermana, usted que está presente, usted que va a ver este video, usted que va a oír este audio, óigame bien, únicamente ha sido conocedor de la palabra, pero lastimosamente hasta este momento no la ha vivido. Déjeme decirle, mis amados hermanos, que usted hasta este momento no es hijo de Dios. Es hijo de Dios aquel que obedece a la palabra de Dios. Sí, aleluya. Aquel que es hacedor de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque muchos, oigan, conocen la palabra pero no la viven.
Estos no son hijos de Dios. Bien. Satanás conoce Biblia y no es hijo de Dios. Y no por saber Biblia, mis amados hermanos, va a entrar en el reino de los cielos. Mentira. Va a ir para el infierno. Amén. Así hay muchos hijos de Dios hoy en día que por no vivir la palabra, o sea, por no ser hacedor de la palabra, se va a ir para el infierno. Para el fuego. Fuego, ¿no? ¿Cuál es el consejo? Que seamos hacedores de la palabra, que vivamos la palabra. Muchas veces he dicho, mis amados hermanos, que vivamos el evangelio. Gloria a Dios. Hasta aquí me ayudó mi padre, mis amados hermanos. La gloria de Dios sea para Dios, Señor. Que el Señor nos bendiga y va a dar un hermano que nos hermano pastor. Amén, hermanos. Hermoso mensaje. Amén. Amén. Bien clarito nos vino hablando el Señor. Ser hacedores de la palabra. Amén. No oidores olvidadizos. Escuchamos la palabra del Señor y en otro lugar que andamos se nos olvidó la palabra de Dios. Se nos olvidó que el Señor ahora nos dijo ser hacedores de la palabra. Amén. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra, amamos, perdonamos, comprendemos, ayudamos, hacemos muchas obras que vienen de parte de Dios. Imagínense que dice el Señor en su palabra que la fe sin obra es muerta. Y la obra lo mismo, si la hace sin fe es muerta. Tiene que ir acompañada la fe y la obra. Así es, Amén. amén. Dios bendiga a mi hermano Carlos por ese hermoso mensaje. Ahora yo estuve hablando con cierta hermana y le digo, mire, mira qué lindo Dios, no para jactancia ni vanagloria para mi hermano, porque la gloria siempre es de Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Amén. Dios en todo tiempo, amén, porque yo hoy estoy y mañana no puedo estar y Dios permanece para siempre. Y le digo a la hermana, mira qué lindo Dios, le he llevado a un hermano, le digo que también me apoya de una predicación, ¿no? Sale mi hermano Gabriel, que gracias a Dios mi hermano no se pierde los cultos, amén. Así mi hermano Antonio, un día mi hermano también, el Señor lo va a tener aquí por fe, amén. Aquí vean, hermano, cómo arreglamos la vida y para tener aquella plena libertad. El mensaje decía de que, porque es verdad, yo me siento gozoso con el Señor, no lo digo por jactancia ni vanagloria, sino que para ejemplo y testimonio. Amén. Yo llevo 19, voy para 20 años de casado con mi esposa y yo no sé quién desnudar a otra mujer. La he amado, la he respetado. Nunca hemos peleado. Sería mentiroso, le digo, no, hermano, tampoco hemos peleado. Siempre hay un disgusto, que esto no está bien, que esto no sirve, que esto aquí, que esto allá. Al final vea usted cómo hace, yo hago esto. Cuando ya vemos que las cosas han ido mal, ahí le digo, verdaderamente sí veremos hecho caso. Porque cuando a mí me ha ido mal en algo y mi esposa me ha dicho, Rafa, mire, tal cosa ya hace así, ya va a ver, le va a ir mal. Cuando me sale mal, calladito me quedo. No digo nada porque digo, tenía la razón ella, digo yo. Amén. Pero es necesario, cuando se va a hacer algo en el hogar, platicar ambos. Mire, así que yo